Y el Señor en su palabra, Él nos asegura siempre que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hemos declarado nosotros abiertamente, sin ninguna presión, de que el Señor es bueno. Pero hasta qué punto nosotros hemos entendido realmente aquella bondad, aquella gracia, aquello que Él un día tuvo que sacrificar, lo más hermoso, lo más preciado y lo más difícil para salvarle a usted y a mí. Él no escatimó ningún sacrificio, Él no tuvo ningún reparo, Él no cuestionó absolutamente nada en obediencia al plan de lo que habían desde antes de la fundación del mundo con el Padre habían determinado para darnos una nueva oportunidad de lo que un día habíamos perdido allá en el huerto del Edén. Haber quedado separado de Dios. Pero, mis hermanos, lo difícil que es seguir a Jesús, lo complicado que es poner la vida en las manos del Señor, obedecer y tratar de poder ponernos en el lineamiento de las exigencias que Jesús nos hace a nosotros como seres humanos. No es fácil. Para nadie es fácil seguir a Jesús como Él demanda. ¿Cómo debemos seguirlo? No basta con creer. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero no le siguen. Cuán difícil es poder nosotros entender el llamado de Dios en este tiempo. La demanda, la exigencia, el verdadero evangelio que Él quiere que nosotros llevemos para que el mundo pueda creer que Dios es un Padre bueno. Que Dios tiene la respuesta, que Dios tiene el camino por donde nosotros debemos llegar. Por eso es que la palabra es el ancla que nos puede mostrar y sostener en los momentos de dificultad. ¿Quién no tiene dificultad? ¿Quién no está pasando problemas? ¿Quién no ha tenido desilusiones? ¿Quién no ha tenido dolor, tristeza? Porque el Señor dice que aflicciones y tristeza vamos a tener aquí en la tierra. Y Él nos ha llamado a ser partícipes de los sufrimientos y de el sacrificio que un día Él hizo por usted y por mí. No fue en vano lo que hizo Cristo en la cruz. Y a veces nosotros la cruz la miramos e incluso ha perdido el valor cuando a veces ya la llevamos como un trofeo de adorno. Le hemos bajado el valor de la cruz. Pero el Señor hoy día quiere hablarnos. ¿Cómo debemos nosotros seguir a Jesús? No solamente creer, porque el llamado de Él no es creer, sino que es seguirle. Quiero que me acompañe allá en el libro de Marcos, el capítulo 8. Vamos a leer el Evangelio de Marcos desde el versículo 31 hacia adelante, para entrarnos en lo que el Señor me hablaba durante este tiempo que preparaba esta palabra. Y podía concluir, mis hermanos, honestamente les digo que concluí allí con tristeza delante de Dios. Decía: Señor, yo no he seguido realmente como tú, a través de tu palabra, me has dicho cómo debo seguirte. Quizás he creído, pero no he atendido a tu llamado. Y yo hoy día quiero, mis hermanos, ustedes, que puedan ser partícipes también con este mensaje y ponernos nosotros allí con seriedad, con responsabilidad. Quizás yo he creído, pero lo que el Señor no solamente me dice que crea, sino que Él dice que debemos seguirle. Tomar su cruz y negarnos a sí mismo. Morir juntamente con Él. Versículo 31 del capítulo 8 de Marcos dice:
y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a convenirle. Perdón. Cuando Jesús, mi hermano, anuncia su muerte, Él no lo dice por parábola, Él no lo hace alguna metáfora, sino que Él claramente le dice a sus discípulos: yo voy a Jerusalén a la muerte. Me espera una cruz. Él no anduvo con rodeos, sino que Él claramente le anunció que iba a padecer y que iba a ir allí en Jerusalén a la cruz. Decía, pero Él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, aquí viene el llamado de Dios. No solamente llamó a sus discípulos, sino que a todos los que le seguían, a las multitudes. Los llama y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Allí Él no le está diciendo el que cree en mí, el que quiere creer en mí, sino que Él le dice, a sí mismo dice: tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? Dice. ¿Quién aprovechará? Dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La pregunta que hace Jesús allí, que Él está hablando. ¿Por qué? Dice, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Allí Él está haciendo una comparación. ¿Qué podríamos nosotros poner delante del Señor que pudiese compararse con el valor del alma? El valor de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya. El seguir a Cristo, el tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, el tomar la actitud no solamente de creer en Él, sino del llamado que Él hace a sus discípulos. Allí está clara la diferencia de los dos grupos, de los discípulos y de los que les seguían. A ellos Jesús fue muy claro diciéndole de que el que no tome su cruz y se niegue a sí mismo no puede ser su discípulo. El seguir al Señor tiene un gran precio. Y si nosotros no estamos dispuestos a entender este llamado, porque Él es claro, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Decía en un comienzo, ¿cuánto cuesta seguir al Señor? Todos podemos creer, pero el llamado acá del Señor no es que creamos. No basta con creer, sino el llamado de Él es seguirle, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y ponernos en las manos del Señor. Tomar la cruz, mis hermanos, es símbolo de sufrimiento. ¿Quién está dispuesto a sufrir? Imagine que si alguien nos invita, por poner un ejemplo, vamos a la playa, pero allá en la playa nos van a pegar, nos van a torturar. ¿Quién va a querer ir con esta persona cuando sabemos que va a haber un problema?
Pero Jesús nos anuncia de que el tomar la cruz, renunciar a nuestros intereses, a nuestros principios, a nuestros valores, vamos a tener que pagar un precio. Cuando Jesús voluntariamente tomó la decisión de obedecer al Padre, Él sabía lo que venía. Él sabía todo lo que le iba a pasar. Decía de que la cruz, cuando se toma la cruz de Cristo, es un símbolo de sufrimiento. Allá en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21, dice la palabra: para esto se les llamó, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cómo podemos entender nosotros esto? De que nosotros vamos a seguir el ejemplo de algo que no nos agrada, no estamos dispuestos a sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero ¿cómo Jesús a nosotros nos pone acá? Dice que para esto se les llamó, porque Cristo sufrió por ustedes, dándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Parece que Cristo no es muy atractivo seguirlo. Mejor creernos. Pero seguirlo tiene otra connotación, tiene otro desafío, tiene otra demanda. Tiene otra forma de poder nosotros llevar lo que Él nos pide que podamos nosotros entender de alguna manera, que lo que Él hizo por nosotros no fue en vano, pero nos invita a nosotros a ser parte de esto que Él un día hizo por usted y por mí. Allá en la misma carta de Pedro, el capítulo 4, el versículo 13, dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se manifieste la gloria de Cristo. ¿Cómo entendemos esto nosotros? ¿Cómo podemos nosotros ir asociándolo en nuestro quehacer diario? Que debemos alegrarnos de tener parte en los sufrimientos, en las cosas que aquí en la tierra debemos pasar. ¿Cómo puedo yo poder sentirme alegre cuando estoy pasando alguna situación que me incomoda, que me trae dificultades de poder seguir en este llamado que el Señor hace como su hijo? Tomar la cruz de Cristo, seguirle y negarse a la demanda que Él requiere de usted y de mí, no solamente en creer, sino tomar la actitud de seguirle, pagar el precio. Y este precio tiene el alto valor incluso de la muerte. Seguir a Cristo, lo más sublime y lo más grande es llegar lo que Él hizo por nosotros. Pero, ¿quién se quiere morir por la causa de algo que no entendemos? Es fácil, es práctico creer, pero dar el paso de seguirle y pagar el precio de negarse a mí, a mi yo, a mi ego, a mi orgullo, a mi soberbia. Ayer se nos hablaba, tuve la oportunidad de estar acá con los pastores que hubieron acá, un grupo hermoso. Y yo decía, gracias Señor, porque Él hablaba de esto, de lo difícil que es seguir a Cristo cuando el yo, el ego, el orgullo, los principios, los valores míos están por sobre la voluntad y el señorío de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, decía yo, gracias porque el mensaje que tú me has dado es esto. Este ego, este orgullo, esta soberbia de querer yo manejar mi vida y no dejar a Cristo que gobierne. Y la voluntad de Él sea por sobre la de nuestra, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuán difícil es seguir al Señor, cuando están estas demandas tan difíciles como ser humano.
allá el libro de los Hechos, el capítulo 10, el versículo 39, los apóstoles decían: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Ellos eran testigos de lo que el Señor había hecho por ellos. Pero era tanto la confusión, era tanto el negativismo de ellos ver lo que el Señor había hecho, los milagros, todo lo que ellos habían tenido allí, la oportunidad y el privilegio de estar con Jesús. Ellos vieron que el seguir a Cristo significaba la muerte. Por eso ellos allí vieron el llamado que Él les hacía significaba que hasta la vida había que entregarla. Por eso que es tan difícil acudir al llamado del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Está dispuesto usted? ¿Estoy dispuesto yo? Porque la vida a veces, decimos, nos pertenece. La guardamos, la tratamos de proteger de alguna manera, cuando la vida le pertenece al Señor. En las manos del Señor la vida está segura. O alguien dice: déjame vivir mi vida. La vida no tiene sentido cuando no está el Señor en nosotros, porque la verdadera vida comienza cuando Jesús llega a su vida y a la mía. Ahí recién comienza la verdadera vida. Aleluya. ¿Me está siguiendo, verdad? Amén. Seguir al Señor significa vergüenza. ¿Cuántas veces quizás usted y yo hemos sido avergonzados por seguir al Señor? La gente se burla de nosotros. Hace mofa a veces: no, dice esto, están perdiendo el tiempo. Pero mire lo que dice allá en Hebreos, el capítulo 12, el versículo 2, dice: fijemos la mirada en Jesús, o en otras palabras, pongamos la vista en el autor y consumador y perfeccionador de la fe, en Jesús, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que representaba, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Al Señor no le interesó lo que Él tenía que pasar por amor a usted y a mí. La vergüenza no lo limitó al Señor de decir: no, yo no voy a ir, no puedo hacerlo porque la vergüenza me limita. El Señor, en obediencia al plan, Él se sometió a la voluntad y a la obediencia del Señor. Por vergüenza muchas veces no hacemos de lo que el Señor demanda de usted y de mí. La vergüenza nos opone una muralla, nos opaca del llamado que Dios nos hace cada día. Debemos seguirle, debemos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle al Señor. Seguir al Señor, tomar la cruz, significa injuria. La palabra injuria significa agravio, ultraje de obra o de palabra. Allá en Mateo, el capítulo 27, el versículo 39, dice: los que pasaban proferían insultos contra Él y meneaban la cabeza. Cuando Jesús estaba en la cruz, la gente se burlaba, lo injuriaba. ¿A cuánto salvaste? Bájale de ahí, pobrecito. Quizás a usted, quizás a mí, pobres cristianos, andan perdiendo el tiempo. ¿De qué les sirve? Están enfermos, les falta trabajo. ¿Estamos nosotros entendiendo el llamado del Señor?
¿Estoy entendiendo yo lo que el Señor demanda de mí? Juan no solamente cree, sígueme, toma tu cruz, niégate. Pero esto tiene un precio, esto tiene un valor, que yo ya lo pagué. Y yo te invito a que tú sigas para poder lograr esa salvación que a Cristo le costó su propia vida. El seguir a Cristo significa tomar la cruz y negarse a sí mismo, significa rechazo. Vamos a tener nosotros el rechazo de la sociedad, el rechazo del vecino, del amigo, del hermano, del papá, del círculo más interno, el círculo más cerrado. Van a haber oposición, va a haber el rechazo, el papá no va a querer que el hijo vaya, y va a haber toda una algarabía de rechazo cuando usted toma la decisión de seguir y negarse a sí mismo y dar el señorío al Señor en su vida. Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 3 y 4, decía: ahora que han probado lo bueno que es el Señor, decía el apóstol, al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Ahora que han probado lo bueno que era el Señor. ¿Cuántas veces hemos probado al Señor su amor, su misericordia? Cuando nos acercamos a Él con verdadero regocijo y con verdadera confianza y seguridad en Él. Pero muchos lo rechazan. Dice que muchos rechazaron esta piedra viva, pero escogida y preciosa para Dios. ¿Cuánto nosotros, mis queridos hermanos, valoramos este gran regalo que el Señor hizo un día por usted, por mí, allá en la cruz? La cruz del Señor significó la salvación de nosotros. Mi cruz, dijo Él, es para la salvación, pero la de ustedes, la cruz de ustedes, es para dar testimonio de mi cruz. Cuando nosotros tomamos la firme decisión de seguirle al Señor, no solamente de creerle, estamos nosotros mostrando y estamos anunciando al mundo que la cruz que nosotros llevamos es el reflejo de lo que el Señor hizo por nosotros. Dar testimonio de lo que Él hizo por nosotros. Tener la capacidad de poder nosotros ser parte de los sufrimientos, de la vergüenza, de la injuria, del dolor, de la tristeza. Pero eso nosotros no queremos pasar por eso. Queremos solamente las añadiduras del Señor y no los sacrificios. Tomar la cruz de Cristo es negación de sí mismo. Allá en el libro de Mateo, el capítulo 16, los versículos 24 hacia adelante, Jesús le dijo a su discípulo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vuelve a reiterar y vuelve el Señor a decir: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. Él en ningún momento dijo Él, el que cree o el que quiere creer en mí, sino el que esté dispuesto, sígame. Por eso no basta con creer solamente. Como decía, hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no le siguen. Por eso el gran desafío en este tiempo de usted y de mí, de poder entender el llamado: ¿estaré siguiendo yo al Señor en mi vida como Él demanda, como Él quiere que lo hagamos? Porque venir aquí y reunirnos es cómodo, no hay problema. Pero ¿qué hay de los que están allá afuera? ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué hay de nosotros para mostrarle de Dios en nuestra vida?
Somos una Biblia abierta donde ellos pueden ver el amor de Dios, ver la bondad, el señorío de Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros todavía no hemos entendido. Negarse a sí mismo es renunciar a los deseos y apetitos propios y someterse a la voluntad de Dios. No gobernarse por nosotros mismos, nuestros propios juicios, sino por la guía del Espíritu Santo. Darle el señorío de nuestra vida al señorío de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra manera de vivir, a nuestros principios, a nuestros intereses. La negación tiene que ser completa. Significa vaciar el ego, el orgullo, la arrogancia, la autocontemplación, la autoconfianza que tenemos nosotros. Porque si el ego sigue, el orgullo, la soberbia sigue reinando en nuestra vida, jamás vamos a tener paz. Porque va a estar la lucha entre el señorío de Cristo y la idolatría de nuestro yo y de nuestro ego. Por eso el mensaje de hoy día es: ¿estoy siguiendo al Señor o solamente estoy creyendo en Él? ¿Estoy dispuesto a asumir la otra parte, aquella que demanda de mí dolor, sufrimiento, tristeza, burla, injuria? ¿Tendré el valor? ¿Estaré yo en condiciones de decirle: sí, Señor, voy a renunciar a mi yo, aquel que gobierna en esta hora? Los que somos más viejos, Frank Sinatra había una canción que decía: a mi manera. No, así no funciona. Esa es la manera de Dios. La vida de un cristiano no funciona a eso, a mi manera, a la manera del Señor. Es vaciar el ego, olvidarse de nuestros propios intereses, someterse al señorío de Cristo. Es rendir nuestra voluntad al Señor y preferirla, ya que ella es agradable, buena y perfecta. Cuán difícil es seguir al Señor. Espero que hoy día nadie se haya solucionado y no vuelva más. Cuando el creyente decidimos tomar la cruz y seguirle a Cristo y negarnos a nosotros mismos, allá en el Evangelio de Lucas, si usted me acompaña, en el capítulo 14, Lucas 14, de los versículos 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo podemos entender este llamado que el Señor nos hace? Que debemos renunciar, que debemos odiar al papá, a la mamá. ¿De qué Dios estamos hablando? Una persona que no entienda esto, pero ¿de qué Dios me está hablando? Un Dios tirano, un Dios que no tiene compasión. Pero Él se está refiriendo a nuestro amor hacia Él. Si la mamá, el hijo, el papá, su mujer ocupan el lugar que Dios debe ocupar, no somos dignos del Señor, de seguirle, de llamarnos discípulos del Señor. Si todas estas personas están primero que Dios, y eso es idolatría. Por eso es que Él dice que no aborrece padre, madre. Entonces,
una persona que llegue por primera vez y escuche esto, no, estos tipos no quieren que quiera a nadie, no. Por eso es que cada día hay que optar por negarnos a nosotros mismos o vivir o satisfacer nuestros propios deseos egoístas o seguir a Jesús. Esta opción determinará el destino eterno de nosotros. Si nosotros no estamos conscientes de que debemos renunciar a todas estas cosas, que las ponemos primero que el Señor, eso va a determinar mi vida eterna. O seguiré viviendo bajo estos principios y bajo esta atadura, que primero está esto, primero está esto otro, y después está el Señor. Por eso que el Señor le dice, el que no se niegue a sí mismo, el que no ponga mi vida en primer lugar, no es apto, no está todavía claro, no tiene la madurez, la claridad para poder ser mi discípulo. El cristiano que dice tomar su cruz y seguir a Cristo debe estar muy seguro con esta decisión. Tendrá que enfrentar 3 esferas de la lucha y sufrimiento. Voy a mostrar 3 esferas de la lucha y sufrimiento que se tiene cuando tomamos la decisión voluntariamente de seguir a Cristo. Son muchas más, pero me voy a referir a estas 3 solamente para poder que usted y yo podamos comprender lo que significa y lo que involucra y a lo que voy a ir yo. Si estoy dispuesto, si he entendido esto, o solamente quiero creer pero no asumir lo otro de seguirle. El que quiera venir en pos de mí, esto tiene que hacer, la demanda del Señor. La primera lucha y sufrimiento contra, lo primero que vamos a tener es la lucha contra el pecado que durará toda la vida. El pecado nos va a alcanzar todos los momentos hasta el final de la vida aquí mientras estemos aquí en la tierra. La primera lucha y sufrimiento que vamos a tener es con nuestro propio pecado. Allá en la carta de Pedro, el capítulo 4, el versículo 1, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Cómo puedo yo entender que si Jesús, Él se vistió con este cuerpo, con esta armadura que tenemos nosotros? Él fue 100% Dios y 100% humano. Él pudo vencer el pecado en este cuerpo. Él pudo ser capaz de poder decir no a las cosas. Por eso, que esta lucha que vamos a tener, la primera lucha del sufrimiento, es poder vencer el pecado que mora en nosotros cada día. ¿Cómo nosotros podemos vencer? Allá en la carta a los Romanos, allí el capítulo 6, usted allí puede encontrar que debemos morir a esta naturaleza pecaminosa día a día. Debemos crucificar al hombre allí malo, ese viejo hombre que está allí en nosotros. Nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre, sacarnos aquellas cosas que impiden. Debemos crucificar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa cada día. La segunda lucha y sufrimiento que debemos tener es la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas a medida que avanzamos en el reino de Dios. El diablo, los falsos maestros, todos estos pseudos iluminados que aparecen allí corrientes, que a veces nos tratan de meter sus ideas, sus filosofías. La segunda lucha es contra Satanás y los poderes de las tinieblas, que siempre van a estar allí pendientes de un cristiano que decida seguir al Señor y pagar el precio. Pero
Es tan difícil poder llevar en nuestro ser y entender lo que el Señor quiere de usted y de mí. Porque el entorno, la vida terrenal, la vida humana, a veces es tan complicada que no dejamos un espacio para que la vida espiritual pueda aclararnos los propósitos y las demandas de Dios en usted y en mí. Somos más humanos, estamos en esta tierra, pero no somos en esta tierra. Estamos viviendo en terreno del enemigo, porque nuestra soberanía no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Por eso es que aquí luchamos nosotros con los poderes de Satanás, de las tinieblas, de aquellos falsos maestros que quieren engañar con otras filosofías, con otras corrientes que no sea la del Señor. Y la tercera lucha y sufrimiento que quiero mostrarle es el sufrir el reproche, el odio y la burla del mundo. Esa que no estamos dispuestos nosotros a asumirla. Que alguien nos reproche, nos odie y se burle de nosotros. Evitamos eso. Allá en Juan el capítulo 15, el versículo 18, el Señor hablándole a sus discípulos le dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si nosotros nos sentimos que somos burlados, somos presionados, somos injuriados, el Señor dice: calmaos, calmaos. Yo ya pasé por eso. Yo ya tuve la experiencia de venir a este mundo y mostrar todo mi amor, todo lo bueno que hice, pero la gente no entendió eso. Yo vine, dice, a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero nosotros muchas veces hemos permanecido por años dentro de las congregaciones y estamos atentos a alguna situación que a alguien no le parece y empiezan todas estas divisiones, todos estos conflictos dentro de la iglesia. Se hablaba en la mañana acá en el discipulado. Entonces, pero el Señor dice: conmigo ya lo hicieron ya. Yo no quiero que pase con ustedes ahora. Debemos negarnos y aceptar las normas. Debemos negarnos a aceptar las normas y filosofía de los hombres, las corrientes, aquellas que hay. ¿Cómo reconocer si estoy llevando la cruz y negándome a mí mismo? ¿Cómo puedo yo reconocer, usted y yo, cómo puedo reconocer si yo estoy siguiendo al Señor, negándome a mí mismo, renunciando? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿El hecho de venir a la iglesia? ¿El hecho de leer la Biblia? La palabra del Señor allá, vamos a tratar de no leer todos los versículos por el tiempo. ¿Cómo reconocer si estoy llevando la cruz y negándome a mí mismo? Dice el Señor que por los frutos Él nos va a conocer. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Allá esto está en Mateo 7, del versículo 16 al 20. El libro de Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu, aquello que debe estar allí en cada uno de nosotros. Los frutos espirituales habla de gozo, de amor, de paz, de benignidad, habla de tolerancia. Es por eso que cuando nosotros queramos detenernos y mirarnos y hacer una mirada introspectiva, si estamos realmente atendiendo al llamado del Señor, si lo estoy siguiendo como Él quiere, no como yo me lo imagino o se me hace más cómoda la vida de cristiano. Porque muchas veces
el hecho de venir a la iglesia no nos hace cristianos, no nos hace seguidores del Señor. Porque aquí dentro de las congregaciones podemos ocultar muchas cosas, aparentar lo que no somos. Por eso que es tan importante detenernos. La vida de la cruz, la vida del cristiano que está dispuesto al llamado a seguirle y negarse a sí mismo. Tenemos que entender que ese camino es la vía dolorosa del cristiano, el camino del dolor y el sufrimiento y la negación. Pero ¿sabe usted que el camino de la negación, el sufrimiento y el dolor, a cada uno cuando la tomamos por la parte espiritual de lo que Dios demanda, dice que purifica al discípulo? Cuando yo me niego, cuando yo sufro, cuando yo me pongo en las manos del Señor, se produce algo en nuestro ser interior. Pero ¿cómo puedo yo eso entenderlo o llevarlo, que eso me cause una satisfacción, que cause una alegría del dolor, la tristeza, el sufrimiento? ¿Cómo puedo yo entender eso? Por eso es que debo estar sintonizado en la frecuencia del Señor, del llamado que Él me hace. Juan me dice: yo te invito que tú tomes tu cruz y niégate, que mi señorío, mi voluntad sea por sobre la tuya, que yo gobierne. Y ahí va a estar el gozo, y va a estar la tranquilidad y la seguridad, que yo un día fui a la cruz para darte esta tranquilidad y esta seguridad. Jesús fue el mejor ejemplo que tenemos de tomar la cruz y mostrar Él a través de su obediencia al Padre el sometimiento y la obediencia hasta el final. Por eso decía en un comienzo de que este llamado, si yo no lo entiendo, no lo voy a aceptar y ni voy a permitir arriesgarme, seguir a Cristo, porque Jesús, Él, cuando tomó la decisión de obedecer al Padre, Jesús fue golpeado. ¿Estamos dispuestos nosotros que nos golpeen? Que lo flagelaron a Jesucristo, lo avergonzaron, lo crucificaron desnudo, lo humillaron, se burlaron de Él, lo avergonzaron, lo escupieron, le arrancaron la barba a tirones, fue clavado, y ese fue el precio que el Señor pagó por usted y por mí. ¿Estaremos nosotros dispuestos a pasar por todas estas cosas cuando Él nos dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Le parece fácil a usted o no? Difícil, muy difícil. Pero el Señor nos ha dado las herramientas y nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, para mostrarnos el camino. Dios en nuestro caminar nos proveerá si estamos llevando verdaderamente la cruz y nos estamos negando a sí mismos. Dios en nuestro caminar, Él nos probará. ¿Sabe usted que el Señor en nuestro caminar aquí en la tierra, Él nos va a probar? Él nos va a poner un camino y una bifurcación, donde en una va a decir idolatría del yo, del ego, del orgullo, de la arrogancia, y en este otro lado va a decir señorío de Cristo, voluntad de Cristo.
dos caminos. Jesús dijo que había que entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Y el camino era angosto. Pero sabe que muchos predicadores, muchos hombres pseudo-iluminados han estado abriendo la puerta estrecha, enanchando el camino con libertinaje, con ideas y con cosas que no están en la palabra. Ahora ya no hay una puerta estrecha que lleva a la vida eterna, sino que ellos han ido enanchando la puerta angosta para que todos entren. Pero la puerta ancha dice que llega al lugar el nunca va. No hay retorno. Por eso que cuando el Señor nos pone en esta disyuntiva de dos posibilidades, dos opciones, la decisión será puesta a prueba si realmente somos verdaderos cristianos y hemos muerto al yo, al orgullo, a la soberbia, a la autoconfianza. Allí se nos presenta y se nos da la opción de cuál camino vamos nosotros a tomar o qué camino estamos tomando nosotros. ¿Qué camino yo he seguido? ¿El camino de la idolatría del yo, del orgullo, la arrogancia, de mis principios, de mis intereses, de mis valores? ¿O estoy siguiendo este otro camino que dice señorío de Cristo, voluntad de Cristo, sometimiento a Cristo? Eso usted lo sabe yo. ¿Se acuerda de la historia del joven rico que fue donde Jesús? ¿Qué debo hacer? Le dice para heredar la vida eterna. Jesús le dice que cumple los mandamientos y él dice, todos los he cumplido. Pero él no estaba dispuesto a seguir a Jesús porque en él habían otros intereses, habían otras cosas que lo ataban en la vida terrenal. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Señor, ¿qué debo hacer para agradarte? Él me dice, Juan, deja el orgullo, deja la arrogancia, deja tus propios intereses, deja tus pensamientos y pónelos en mi mano. Y sígueme. Tomar la cruz y negarse a sí mismo y seguirle a Jesús es dar el señorío de Cristo a nuestra vida, dar un paso a que gobierne nuestra vida y nuestra voluntad, sin cuestionar, como decía, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la pregunta que debemos hacernos nosotros en este tiempo, ¿hasta dónde llega el señorío de Cristo en mi vida y en la suya? ¿Estamos dispuestos a llevar la cruz y negarnos a nosotros mismos? Porque el Señor nos llama, que debemos nosotros entender que la vida aquí en la tierra, si estamos dispuestos a seguirle, va a tener consecuencias, vamos a tener que pagar un precio de vergüenza, de dolor, de injuria. Allá en la carta a los Filipenses, el capítulo 1, el versículo 2, le dice, se nos ha dado el privilegio de sufrir por Cristo. Mire, ¿cómo va a ser un privilegio? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Cómo se lo transmite a alguien? Oye, tú debes sentirte privilegiado cuando te estén golpeando, cuando te estén injuriando, cuando te digas que eres ridículo, que estás siguiendo, que estás perdiendo el tiempo. Por eso que la palabra del Señor trae luz. Ella debe en nosotros poner la claridad para que cuando tengamos que enfrentar estas cosas, los sufrimientos, los padecimientos, las situaciones que nos van a causar tristeza, dolor, decir, Señor, gracias porque soy partícipe de esto. Tú no me has dejado a un lado, tú me has involucrado, aunque no lo entiendo, pero quiero seguir adelante. La promesa de Jesús y las exigencias para todo creyente que acepte seguirla
la promesa de Jesús, la vamos a leer nuevamente, y la exigencia para todo creyente. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por la causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esa es una promesa del Señor. Ahora viene la advertencia de Jesús para los que deciden llevar la cruz y negarse a sí mismo. Es decir, para todas las generaciones, no solamente para los discípulos, sino que para todos. Está del versículo 36 al 38. Porque allí le dice, ¿por qué dice? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué el que se avergonzare, dice, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Qué triste sería que el Señor, cuando venga, se avergüence de mí, que se avergüence de usted, que usted aquí en la tierra nos avergonzamos de ser llamado hijo de Dios, de haberle recibido, de no haber acudido al llamado que Él un día nos hizo. Quiero ir terminando. Muchos dicen amar a Jesús en estos tiempos, en estos días, pero pocos están dispuestos a llevar su cruz y seguirle y negarse a sí mismo. Muchos en este tiempo anhelan consuelo, pero no quieren sufrir. Muchos desean compartir su banquete, pero no su ayuno. Muchos están dispuestos a compartir el pan, pero no están dispuestos a beber la copa del sufrimiento y el dolor. Muchos quieren los regocijos del Señor, pero no identificarse con Él. Muchos aman a Jesús mientras las cosas obren a su favor. ¿Queremos beneficios de parte del Señor? Entonces, paguemos un precio. Esto no fue gratis. Esto no fue fácil para el Señor. Creer es diferente a seguir a Jesús. No es lo mismo. Y por último, hoy día usted y yo debemos tomar una decisión, no mañana. Debemos revisar nuestra vida. ¿Estamos siguiendo al Señor? ¿Nos estamos negando nuestros intereses, nuestros principios, nuestra voluntad? ¿Estamos dispuestos nosotros a contar de día, decirle, Señor, la verdad que yo no estoy siguiendo lo que tú estableces en tu palabra? He estado siguiendo un camino a mi manera, como yo lo veo, como yo la veo, no como tú me la exiges. No estoy renunciando a mis intereses, a mis ideas, a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. Todo lo hago conforme a mi visión, no a lo que tú me estableces a través de tu palabra. Por eso es que, mientras preparaba este sermón, decía, Señor, tengo que arreglar mi vida. No puedo seguir en esta dirección. Debo renunciar. Debo sacar aquellas cosas que impiden que tú obres, que tú hagas milagros, que tú me puedas mostrar verdaderamente el camino que tú quieres que yo siga. Hay orgullo, hay arrogancia, hay soberbia, hay autoconfianza. Mientras hayan esas cosas en su vida y en la mía, jamás vamos a tener paz. Jamás vamos a poder entender el llamado del Señor y sentir gozo cuando suframos, cuando tengamos que ir por la vía del dolor.
Hoy día es el día que usted y yo debemos decir, Señor, yo necesito renunciar a esto. Que tu voluntad y tu señorío gobiernen mi vida, que gobiernen la suya. Solo así vamos a tener la tranquilidad y la seguridad de que Él cuando venga no se avergüence de usted y de mí. Porque a veces nos avergonzamos de seguir al Señor. ¿Usted es cristiano o no? No, no soy cristiano. Se mete la Biblia, da la frase que no nadie lo vea. Póngase de pie y vamos a orar.